Bueno, qué difícil. Qué difícil seguir después de todo esto. Claramente mi trabajo no es el de Darío, claramente nos dedicamos a cosas diferentes. Yo trabajo desde hace bastante tiempo con la realidad como materia y con qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema todo el tiempo y con esas cuestiones que parecieran justamente que son del mundo de la carne y del mundo de lo concreto y del mundo de lo que es, porque uno cuando, no sé, entra a un campo, entra a los lugares en donde trabajan personas como Zulma, personas como Marisa y ve lo que ahí sucede. Cuando ingresamos a los lugares donde se producen animales y ves lo que pasa, lo que hay es la repetición del horror que no te deja mucha escapatoria y mucho espacio para decir, bueno, de esto me olvido o esto no lo vivo más. Hay olores, yo me acuerdo de una de las primeras cosas que a mí me impresionó más cuando empecé a recorrer el campo, de dónde vienen nuestros alimentos y de dónde viene ese diálogo que establecemos entre nosotros mismos, entre nosotros y lo que nos rodea, entre nosotros y las plantas, entre nosotros y los animales, era el olor. Yo no me podía sacar el olor de, por ejemplo, los lugares donde se producen pollos, ¿no? Que es lo que más la gente come. No te puedes sacar el olor a tóxico cuando recorres los invernaderos, no te lo sacas más, te queda en la ropa y después te queda en el cuerpo. Y después el olor es algo que recurrentemente vuelve y te lleva a ese infierno otra vez. Es el olor, es el sonido, en los lugares en donde hay sonido, hay gritos. Hay mucha mugre que nosotros no vemos cuando el supermercado aparece como un lugar triste. Lo que ofrecen las marcas es el cuento que quieren contar. Nos lo están contando todo el tiempo, entonces todo el tiempo estamos escuchando realidades que no son. Y la realidad está todo el tiempo ahí escondida. Y una vez que empezás a ver, que abrís un poquito la cortina de la realidad, lo que ves es que estamos viviendo, alimentándonos y consumiendo escenarios de crueldad, de vulneración de derechos y de repetición y de perpetuación de ese horror que por ahí se termina plasmando en una Coca-Cola, en un plato de tomates que viene sin historia. Nosotros recibimos las cosas por lo general cuando las personas van y acceden a sus alimentos a través del supermercado, por ejemplo. Van a recibir cosas que parecen traspoladas ahí desde la nada, nadie sabe bien cómo llegaron esas cosas ahí. Y está todo perfectamente articulado para que eso suceda y para que eso todo el tiempo se mantenga en esa invisibilidad, para que no nos cuestionemos, para que justamente nunca nada nos llegue a picar, nada nos pica en esta sociedad, es la sociedad del adormecimiento, que la comida se termina plasmando porque lo que comemos son cosas adictivas y cosas que adormecen el cerebro. No hay muchas maneras de decirlo. Cuando empezás a estudiar qué es lo que pasa con el sistema alimentario, estamos comiendo como zombies que no pueden pensar y que encontraron el alimento el peor de los entretenimientos, porque nos hace devorarnos entre nosotros y devorarnos lo que hicimos para llegar hasta acá. A mí me parece súper interesante lo que trajo Darío de, bueno, qué es lo que pasa con las relaciones que establecemos desde la Biblia en adelante y alrededor, que nos dan permiso y que nos ponen en un lugar en el mapa, ¿no? Nosotros, personas, estoy hablando de nosotros como, no sé, yo por ejemplo, ¿no? Persona blanca con tradición europea, que claramente vienen de esa rama, pero que está en un continente en donde no todas las personas vienen desde esa misma rama, no todos tenemos impreso esa forma de estar en el mundo. Hay otras existencias, lo que pasa es que miramos desde una mirada colonial, que es la mirada que tenemos y la mirada que hace que ocupemos estos espacios, ¿no? Entonces, desde esa mirada colonial hay una forma de relacionarnos con las cosas, entre nosotros y con lo que existe, pero que está basada y parada y sostenida en base a la aniquilación y la desaparición de todas otras cosas y personas y formas que existen. Y que existen, pero que hoy en día están severamente en peligro de extinción. A mí me parece muy perturbador cuando empiezo a relacionarme con qué es lo que pasa con el sistema alimentario, ver lo más básico, ¿no? Nuestros recursos se están acabando, no nos va a quedar suelo, no nos va a quedar agua, no nos va a quedar tierra, no nos van a quedar especies. O sea, nosotros cuando la comida, lo que vemos en el supermercado, lo que vemos en la verdulería, es la historia de la humanidad que termina en muchos tomates, es la historia de la humanidad que termina en muchos maíces, es un diálogo de co-creación de las personas con la naturaleza que llegaron
llegaron a dar variedades distintas de semillas y de alimentos y de recetas y de culturas alimentarias que lograron expresar, hacer que la comida fuera la expresión más saludable de los territorios que habitaban los distintos pueblos. Hoy en día eso queda absolutamente corrido y roto porque las semillas dejan de poder ser ese bien colectivo que se va compartiendo y que va teniendo esa vida propia que permiten los territorios y las distintas culturas para ser avasalladas por una única cultura, que es la cultura que termina en un Big Mac, o que termina en un paquete de Doritos, o que termina en una Coca-Cola, o en las galletitas que servimos a los nenes a la mañana, ¿no? No hace falta que haya esa diversidad porque lo que se busca imponer es que haya una sola cosa, que haya una sola cultura y que haya una sola manera de existencia, que es esa existencia que luego encontramos cuando caminamos por la calle, es esa existencia que termina en la alimentación de la infelicidad y de la voracidad esta que sigue sosteniéndonos. Ahora, mientras eso ocurre, se habla ahora del antropoceno, ¿no? De la primera vez que el ser humano tiene la capacidad de incidir en la geología, en la estructura de la Tierra, para mal, obviamente, ¿no? Tiene la capacidad de incidencia de una extinción como la que tuvo la caída de un asteroide que terminó dinamitando medio planeta. Bueno, eso es muy concreto, eso sucede y debiera ser perturbador para todos. Todos deberíamos estar en este momento aterrorizados, reclamando que ante momentos de elecciones se hable de qué va a pasar con nuestro país en el territorio alimentario. Nos vendemos y se nos vende al mundo como productores de alimentos. Y en realidad lo que estamos teniendo es un país de señores de la sociedad rural argentina que perpetúan sus formas de hacer negocios y que perpetúan sus maneras de generar una única forma de malalimentar a toda la población, ¿no? Hacer buenos negocios. Eso tiene que ser parte de nuestro debate político. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tienen para nosotros? Nosotros estamos teniendo una paciencia infinita al desastre que están haciendo a nuestro alrededor. Tenemos pueblos del cáncer, pueblos de la malformación, tenemos los productores de nuestros alimentos primarios, que son los que nos acompañan, que están absolutamente marginalizados y sin la capacidad de decir, bueno, nosotros somos los productores de alimentos, ¿cuál es el plan para nosotros? Porque no los atienden, porque cuando se presentan y cuando se visibilizan lo que reciben es represión, básicamente. Entonces todo ese escenario existe y es desolador y ya me escucharon decir muchas veces y no voy a repetirme y no voy a ahondar en eso, pero sí me interesa ahondar y me interesa plantear esta idea de mesa compartida, en donde la propuesta era un poco pensar más allá de esto que venimos diciendo y que muchos sabemos, de los que estamos acá y los que nos interesamos por estos temas, que ocurre y que es muy, muy triste y muy desolador, que tiene que ver con qué es lo otro que se extingue mientras nos estamos extinguiendo de esta manera tan brutal, ¿no? Y lo otro que se extingue tiene que ver con relaciones posibles y con formas mucho más inteligentes y sensibles de tratarnos entre nosotros, de tratar a lo que nos rodea y de tratar a nuestro alimento. O sea, si nuestro alimento es justamente esa información, ¿no?, que estamos recibiendo todo el tiempo, esa información cuenta una historia de una humanidad que supo en algún momento hacer cosas hermosas y maravillosas, y todo eso hoy en día está en extinción. Nosotros, si dejamos que hay dos sistemas, básicamente lo que está pasando es que hay una guerra, ¿no? Hay un sistema que se lo quiere comer todo, que necesita las tierras, entonces va y arrasa montes, entonces va y compra patenta todas las semillas porque necesita todos los recursos, desaparece todos los mercados y todos los espacios en donde las personas van a comprar alimentos de verdad y pone supermercados en donde la idea de alimento es la única que imponen estas marcas y estas grandes corporaciones que son las mismas en todo el mundo. Fíjense lo absurdo que es eso, ¿no? El sistema alimentario está basado en la diversidad territorial, no se puede comer lo mismo si uno vive en una selva que si uno vive en una estepa, que si uno vive en una zona ribereña, ¿no? Todo es diferente, se supone. Bueno, no, el supermercado y la lógica de las marcas lograron hacer de todo lo mismo. Y para que eso suceda, lo que tiene que haber, para que eso se imponga, obviamente, es mucha violencia. Y ese sistema, como está inserto en el capitalismo y en esta expresión cada vez más salvaje del capitalismo, que es la que nos tiene acá sentados a todos, cada vez va violentándose aún más. Entonces lo que hay es una guerra entre ese sistema que necesita más, que necesita vender más a las mismas personas, que necesita conseguir clientes de una manera cada vez más temprana, que necesita más tierras, que necesita más recursos, que necesita que nadie se
plantea otra cosa y que no tiene ningún prurito en avanzar sobre todo. En ese avance, entonces, lo que decía es qué es lo que se está extinguiendo de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos como herramientas todavía como para salir de este embrollo? Porque estamos muy en el precipicio, estamos muy en el abismo, pero todavía tenemos herramientas y tenemos formas de salir de todo eso. Y eso sigue estando en el mismo lugar que estuvo el comienzo de la historia de la agricultura y de la historia de la comida en general, que tiene que ver con volver a creer en lo humano que nos trajo hasta acá. Ahora, ¿cómo hacemos para preservar, no sé, las formas de trabajar las semillas? ¿Cómo hacemos para preservar los saberes que hacen que los indígenas se manejen por la selva, por ejemplo, con todo el conocimiento como para saber qué es alimento, qué es medicina? Si nosotros nos dejaran acá, por ejemplo, ¿no? Se rompe todo, desaparece la electricidad, quedamos aislados acá. El 60% de lo que nos rodea en la ciudad es comestible y tiene algún uso que podría hacernos bien, podríamos sobrevivir, pero como somos ignorantes, no tenemos ni idea de nada, nos volvimos una sociedad tan ignorante, no sabríamos qué hacer. Terminaríamos probablemente comiéndose nosotros como viven, o comiendo la planta equivocada, o haciendo lo equivocado. Ahora hay un montón de gente que sí podría saber qué hacer con eso, ¿no? Y esa gente todavía está, y esa gente todavía existe. Pasa que les dimos la espalda porque nos contactamos, nos vinculamos y creímos en los actores equivocados de esta sociedad para llevarnos a buen puerto. Entonces, de alguna manera le dimos la llave de uso de todo a lo equivocado de la sociedad o a lo que básicamente está haciendo el daño que nos está haciendo. Entre los sabores y saberes, las dos cosas que están en peligro de extinción en este momento en nuestra sociedad, está la producción de semillas, el guardianaje de semillas, está saber cocinar. O sea, vamos a decir lo más básico, ¿no? Hay gente que sale de su casa y no sabe cocinar. Se van con 20 años de la casa, nunca usaron el fuego y no saben cómo usar un cuchillo. O sea, estamos hablando de una sociedad cada vez más inutilizada. No podrían plantar, hay gente que no sabe, realmente esto pasa con los chicos en juegos que se hacen, vos le decís, ven un manzano, por ejemplo, y la pregunta es quién puso las manzanas ahí. No concibe la idea de que haya un manzano. O que el pollo que comen cuando comen una pechuga de pollo es un animal, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso realmente, hay cosas muy básicas que están en peligro de extinción. Y hay cosas muy profundas que también están en peligro de extinción, que tienen que ver con nuestros vínculos más profundos. Nosotros somos sociedades que ya se han olvidado, que tienen demasiada interferencia como para saber cómo se nace, ¿no? Mujeres que estamos totalmente avasalladas por un sistema que no nos da el espacio ni para parir, ni para amamantar, ni para criar, ni para nutrirnos. Todo eso son situaciones del cuidado diario de la vida, de nuestros vínculos y todo, que están siendo violentadas todo el tiempo. Y que cuando se rompen esos legados y cuando se rompen esas transmisiones y cuando se rompe esa posibilidad de decir, yo contarle a mi hija, por ejemplo, si yo te parí, por ejemplo, ¿no? Una cosa que estoy diciendo cosas que son rarísimas, ¿eh? Hay hospitales en nuestro país que tienen 100% de cesáreas, por ejemplo. La idea de que las mujeres parimos porque nos tasquean al medio. Poder decirle a tu hijo que lo pariste es transmitirle un saber, pues el día de mañana va a haber una seguridad ahí de, che, las mujeres sabemos parir, por ejemplo. O te amamantaron y entonces vos podés estar ahí diciendo, bueno, hoy en día eso está en peligro, hoy en día no se sabe si eso va a suceder, si va a seguir siendo, no están dadas las condiciones, nuestro sistema no garantiza las condiciones básicas de cuidado de las personas, de vínculos, no garantiza, a los 45 días vos parís y a los 45 días tenés que ir a trabajar si tenés un trabajo pago en nuestro país. Con un bebé de 45 días, creamos una sociedad tan violenta que no garantiza los primeros vínculos entre nosotros. Ni hablar del alimento, o sea, eso también es alimento, ¿no? Ahí también nuestra primera relación entre nosotros es alimentaria. Nosotros nos relacionamos alimentariamente y nosotros empezamos a conocer el mundo, ya cuando estamos en el vientre materno, a través de los sabores que nos llegan desde esa madre, ¿no? La madre nos presenta sabores que luego va como continuando con la lactancia y va introduciéndonos. No es una cosa descabellada o arbitraria de la biología. Tiene que ver con presentar un mundo. Tiene que ver con, bueno, este es el mundo al que eligen hacer. Hay estas plantas, hay estos animales, hay estos sabores, hay estas maneras de ser en este mundo, ¿no? Esto es lo que viene a dar el sabor. Que me parece que son dos cosas, es cultura y es biología, sin duda, pero es más cultura
cultura que otra cosa, y cultura con esa idea de interrelación que me parece súper hermoso y súper variable además, porque somos todos diferentes y eso es lo que mantiene la posibilidad de las coexistencias, las distintas coexistencias, de las distintas culturas, de las distintas formas de estar en el mundo. Con todas esas cosas en peligro de extinción, con lo humano en peligro de extinción, me parece que es algo que tenemos que lidiar y que tenemos que por lo menos permitirnos ver, que no es que están jugando cuando nos presentan las cosas que nos presentan por alimento y cuando se impide que accedamos a los alimentos, no solamente están jugando con cuestiones biológicas, no sé, obvias que tienen que ver con la salud y con la enfermedad, están jugando con una esencia humana que es la que nos trajo hasta acá, de alguna manera, porque estamos todos acá porque en algún momento funcionó y ahora eso dejó de funcionar. Bueno, ¿cómo enfrentar todo eso, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta situación monstruosa que vemos? Me parece que una de las cosas buenísimas que tiene este encuentro y que tiene esta invitación acá tiene que ver con estar con actores que lo están enfrentando, con personas que están enfrentando todo eso y que dicen, bueno, hay otra manera, nosotros estamos generando alimentos de otras formas, estamos volviendo a rescatar cosas que están en extinción, que tienen que ver con la cooperación, que tiene que ver con el cooperativismo, ¿no? Nosotros pensamos que somos todos individuos que están yendo a ganar en un camino absolutamente lineal y que no reconoce la idea de lo finito, ¿no? Al revés, que no reconoce la idea de lo posible circular y de lo posible, obviamente no infinito, pero sí por lo menos más retornante. Hay otras personas que sí, y que logran producir de una manera que no piensen, bueno, el territorio es finito, vamos a explotarlo lo más rápido posible, sino en cómo regenerar, en cómo devolver fertilidad a la tierra, en cómo hacer que cuando vemos los alimentos no sea algo que nos dé vergüenza. Si nosotros viéramos eso que decía Darío, bueno, el ADN de una hamburguesa, nos daría vergüenza y no lo estaríamos comiendo de la misma manera. Hay que recuperar también esa relación mínimamente ética con lo que estamos, con las complicidades que estamos teniendo, ¿no? Volver por lo menos a plantearnos qué es lo que está pasando ahí. Hay un filósofo que en realidad es un antropólogo que es brasilero, que habla de muchas de estas cosas, que se llama Eduardo Viveiros Castro. Él vivió mucho tiempo con los indígenas en Amazonas y es una persona que sobre todo estudia esta idea de, bueno, los indígenas somos, nosotros tenemos todos ADNs indígenas, ¿no? Y bueno, y en la Unión de Trabajadores de la Tierra se hablan lenguas indígenas y todavía son personas que se organizan en relación a comunidades que viven entre nosotros, no es una otra edad ahí que no sabemos dónde está. Estamos rodeados de personas de distintos pueblos, con distintas creencias y con distintas formas vinculares. Eduardo lo que decía es, los indígenas son sobrevivientes de un colapso que ya les aconteció, que tiene que ver con la invasión de su mundo y la absoluta anulación de las formas de relación posibles. Vino el colonizador, les rompió todo, básicamente hoy en día quedaron cercados en espacios de donde no pueden moverse y sin embargo lograron hacer en esas condiciones nuevas de vida sumamente desafiantes, por no decir horrorosas, formas de vida todo el tiempo superadoras y mejores y que lograron reconciliar al humano con su espacio. En todos los lugares donde hay comunidades indígenas en este momento, en Brasil, por ejemplo, son los únicos lugares en donde se mantienen todas estas propuestas y todas estas consignas de preservación y demás. Bueno, los únicos lugares que lo pueden mantener y que lo pueden llevar adelante son las comunidades indígenas. Son sobrevivientes de una tragedia que a nosotros nos está viniendo, que tiene que ver con qué pasa cuando se extinguen nuestras formas de vida, qué va a pasar, ¿no? ¿De qué manera se resiste? Y Eduardo Viveiros habla de un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de reexistir, que es el de resistir existiendo. Nosotros todo el tiempo cuando nos decimos, bueno, ¿de qué manera cambiamos esto que nos está pasando, ¿no? Y la primera
Como la primera salida, por lo general, es del consumo, tiene que ver con plantearnos a nosotros como consumidores, como si nosotros fuéramos antes que personas consumidores. De hecho, todo el tiempo se habla, y en Estados Unidos es como muy, es la típica que se usa desde el progresismo inclusive, ¿no? De bueno, votá con tu dinero, votá con tu tenedor, votá con tus cambios de consumo. Y en realidad es una cosa muy pequeña y muy absurda de pensar. ¿No? Si nosotros solamente nos podemos limitar al rol de consumidores, es muy triste el lugar que se nos pide. Pero no solamente eso, sino que en realidad tenemos otras resistencias mucho más interesantes con las que podemos colaborar, que tiene que ver con esto de las resistencias, que por el solo hecho de existir y de plantear formas de vida distintas y de plantear formas de relación distintas, nos están mostrando una resistencia ahí contra la que no hay con qué dar. Me parece que las compañeras acá tienen muchísimo de eso, ¿no? No están esperando nada, están reexistiendo y están llevándonos a nosotros a un lugar, me parece que tiene que ver con la honestidad y con el sacarnos todas estas magias y estos encantos y estas hipnosis que nos están poniendo todo el tiempo, en donde nos parece que es todo lo mismo o que es muy difícil, y dicen, bueno, no, relacionarse de otra manera con la comida es muy difícil, y en realidad estamos alrededor de personas que están todo el tiempo dando una batalla que necesita de nuestra cooperación y de nuestra colaboración y de nuestra existencia para resistir también y resistir a la par. Nosotros podemos volvernos desde las ciudades, inclusive desde el contrafrente en ONCE, podemos volvernos coproductores de estos productores y podemos ser multiplicadores de formas distintas posibles, incluso en las ciudades e incluso hoy. Y sin duda tenemos que ser también multiplicadores de las exigencias que se hagan y que se tienen que hacer con respecto a poner un freno a la destrucción que se está haciendo de nuestras formas de vida posible y de nuestro futuro, con lo que se nos da, ¿no? No solamente tiene que ver con, nosotros hablamos, cuando dejamos de hablar de consumidores, empezamos a ver todas las otras maneras en las que no tenemos ningún tipo de libertad y ningún tipo de movimiento, ¿no? Tenés hijos y tus hijos van a la escuela y en la escuela les dan de comer determinadas cosas. Lo peor, el Estado cuando te da de comer te da lo peor posible. El Estado cuando te da de comer hace acuerdos con marcas en lugar de hacer acuerdos con personas. Es descabellado de esa los reclamos y llegar hasta la idea de, bueno, dejar de esperar que pase el tiempo, dejar de esperar que sigamos extendiendo esta desgracia colectiva que es el agro en nuestro país. Nosotros en nuestro país tenemos agricultura y la podemos sostener y la podemos defender y la podemos mirar a la cara, que está en personas que nos miran y que trajeron un montón de comida buenísima. Es la cultura aplicada a la tierra, eso es la agricultura. Y después tenemos el agronegocio, que es el que está utilizando en nuestro nombre la mayoría de nuestros recursos, es el que está destruyéndolo todo, es el que se cree tan dueño de cualquier cosa que van veganos a hacerles una manifestación y los cagan a rebencazos y pareciera que tienen derecho porque esa es su casa y esa es su fiesta y esa es su patria. Y en realidad nosotros somos, o sea, el país somos todos, el país somos nosotros y tenemos que empezar a tomar el mando de vuelta, porque lo que están haciendo en nuestro nombre es atroz, porque las relaciones que representa eso no tienen ningún futuro posible, porque lo que nos da al final del día no solamente es comida de cada vez peor calidad, sino además comida que cada vez alcanza para menos, pese a que sobra, en todas estas lógicas que no tienen ninguna lógica, y porque hay otras formas posibles, porque si esto fuera la única manera, bueno, si esto fuera una manera que está funcionando, bueno, pero hay un montón de otras formas posibles que tienen cara, que son 15.000 productores los de la UTT en el país, ¿no? 15.000 son 15.000 familias más o menos que están planteando algo distinto, que necesitan que los incorporemos a esta idea de país que está con muchos problemas y que tiene soluciones ahí nomás. Bueno, eso era un poco lo que quería decir. Gracias.